Dios bendiga su vida. Vamos entonces, amén, a pasar a una alabanza, amén. Y luego de esto ya entramos de lleno a estudiar lo que es tipología. Sé que le dije el domingo que íbamos a hablar acerca de los títulos de Jesús, pero antes de pasar a los títulos es bueno pasar desde teofanía a tipologías, amén. Vamos a estudiar eso el día de hoy. Dios les bendiga, vamos y regresamos. Sanó al leproso y calmó la tempestad. Dicen que al poseído por demonios libertó. Dicen que no hay nada imposible para la noticia corría entre la multitud. Él llegará, Cristo vendrá. Ella oyó hablar de él, la esperanza volvió a renacer. Jesús llegará. Nuestro humilde pueblo, nuestro humilde pueblo. Iré, tocaré su manto, seguro sanaré. No será muy fácil, pero llegaré. Iré. Esta es mi oportunidad. 12 años de tristeza, sufrimiento y dolor. Todo lo perdí. Mis
He healed the blind man, walked on the waters, and he raised up Jairus' daughter. Gloria al Señor. Amén. Bien, hemos llevado unos meses, no sé cuánto la verdad, pero llevamos bastantes meses, amén, estudiando acerca, amén, de Cristología, amén, el estudio acerca de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, porque lo podemos hacer. Damos gracias a Dios porque Él nos da los medios y la posibilidad de poder hacer estos estudios, amén. Y espero en Dios, amén, que usted los pueda también valorar, amén, valorar lo que se enseña, amén, porque ayuda, enriquece en el conocimiento. Como dice Pablo a la iglesia de Colosas, amén, le dice: yo ruego a Dios para que seáis llenos del conocimiento de Dios, amén. Y no solo orar, sino que también estudiar y escuchar, como hoy, amén. Bien, estudiemos entonces hoy este buen tema, lindo tema, amén, de escatología, amén, gloria al Señor, perdón, de cristología, en relación a qué, en relación, amén, a la tipología, las tipologías, amén, gloria al Señor. Muy bien, tipología, amén. No lo coloqué aquí, pero lo vamos a tratar de colocar, amén, el concepto, amén, la palabra tipología. Amén. Muy bien. Tenemos entonces que estudiar el día de hoy esto que es tan interesante, hermanos. Amén. Realmente es muy interesante estudiar tipología. ¿Por qué? Porque entre muchas otras cosas, entre todo lo que vamos a aprender, la Biblia nos recalca, y vamos entonces asumiendo y aprendiendo de que la Biblia es cristocéntrica. Amén. Que el Antiguo Testamento se tiene que mirar con la luz del Nuevo Testamento, y que increíblemente las Escrituras compaginan, cuadran, no tienen contradicciones, y las aparentes contradicciones que usted puede encontrar tienen una lógica, obviamente. Cuando estudiamos nosotros de tipología, la palabra tipología se compone de dos, como usted entenderá: tipo y logía. Tipo es como un tipo de símbolo, amén. La palabra tipo es natural, amén. Esto es igual a, esto es tipo a, esto se parece o es igual a, amén. Eso es como la palabra tipo, es como un ejemplo de, es como un símbolo de, amén. Y logía es ciencia, estudio, amén. Amén. Entonces esto sería cierto, entonces el estudio de los tipos que existen en el Antiguo y también Nuevo Testamento. No vamos a entrar al detalle, amén, de dos conceptos que son muy propios de tipología: el tipo y el antitipo, amén. Ahí sería muy enredado quizá enseñárselo, aunque vamos a decirlo así en forma rápida. Tipo es todo aquello, ¿cierto?, que podemos ubicar en el Antiguo Testamento, que a la luz del Nuevo Testamento, y mencionándolo en el Nuevo Testamento a la luz, ¿cierto?, de la gracia, se puede explicar. Y el antitipo es lo que está en el Nuevo Testamento, amén, que encuentra un paralelo en el Antiguo. Tipo es entonces Antiguo Testamento, y antitipo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, amén. Pero bueno, no vamos a hablar del antitipo, así que no nos mareemos con eso. Amén. Lo que vamos a hablar es acerca de los tipos. Esto quizás tipología es un concepto que es nuevo quizás ante sus oídos, pero no lo es tanto, porque nosotros usamos ciertos ejemplos del Antiguo Testamento y hablamos de los tipos. Por ejemplo, aquí le va a quedar clarito al tiro.
Eliseo fue tipo de Jesús. José fue tipo de Jesús. Moisés fue tipo de Jesús. Es como quien dice, hay ejemplos y movimientos del Antiguo Testamento, amén, que nos hacen entender ciertas características o ideas del Hijo de Dios. Ejemplos en el Antiguo Testamento que podemos nosotros entonces ver, vislumbrar, amén, que tenían algún tipo de parecido a Jesús. Entonces, cuando hablamos de tipo, se lo voy a decir en un significado un poquito más técnico. Amén. Cuando hablamos de tipo, amén, sucede lo siguiente o significa lo siguiente. Tipología o tipos, amén, son personas, sucesos u objetos, no se olvide nunca de eso, personas, sucesos u objetos, amén, del Antiguo Testamento que son símbolo o anticipación de verdades del Nuevo Testamento, especialmente en relación a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces son personas, sucesos u objetos del Antiguo Testamento que son símbolo o anticipación de ciertas verdades encontradas en el Nuevo Testamento. Amén. Pero específicamente todo esto en relación a Jesucristo, a Jesús el Señor. Entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia es cristocéntrica, que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento y en cada libro del Antiguo Testamento ciertos tipos o simbolismos que apuntaban a la persona de Jesús. Bendito sea nuestro Señor. Esto es tipología, tipos, tipología, símbolos de sucesos, de personas u objetos que apuntaban específicamente a la persona de Jesucristo. A ver, nosotros podemos imaginarnos muchas cosas en el Antiguo Testamento, amén, que pudiesen en cierta manera apuntar a Jesús, amén, dar una idea de Jesús o buscar tipos de Jesús, amén, pero no hay que fantasear mucho. Hay que tener cuidado con esto. Si bien por parte de la teología, del estudio de las Escrituras, nosotros podemos encontrar muchos tipos de Jesús, símbolos que apuntaban a Jesús, podemos encontrar muchos en el Antiguo Testamento, no son todos. Hay que tener cuidado con esto, porque en esto podemos tener en cierta manera mucha alegoría, amén, usar el texto bíblico con mucha alegoría, y eso no es muy bueno, amén, es como fantasear mucho con el texto bíblico, amén. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de una regla muy precisa que existe, amén, en la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Lo hemos dicho en otras oportunidades. Es el estudio, es tratar de hacer un estudio correcto de las Escrituras, amén, un análisis correcto de la Biblia. Y cuando se fantasea mucho, por ejemplo, usted podría decir, a ver, la onda de David era Jesús. Usted puede encontrarle justificaciones y decir, y no solo la onda, sino que la piedra también que tiró David era Jesús mismo también. Entonces hay que tener cuidado. No todo es tipo de Jesús. Podemos encontrar muchos tipos de Jesús. Amén. Por ejemplo, hablemos de algunos casos. A ver, entremos inmediatamente. Amén. Primero vamos a ver un versículo. Vamos a ver un versículo, se lo estoy mostrando ahí en pantalla. Juan 5:39. Jesús, bendito Cristo. Amén. Que cuando hablaba, cierto, decía todas las verdades. Amén. Juan 5:39. ¿Qué es lo que dice? Jesús dice, escudriñad
las Escrituras. Pregunta de prueba que es más adelante. A ver, ¿qué Escrituras? ¿A qué Escrituras se refería Jesús cuando Él dijo esta frase? Escudriñen la Biblia, escudriñen las Escrituras. ¿A qué Escrituras se refería Jesús? ¿Será a Mateo? ¿A las cartas de Pablo? Hoy sí, hoy lo entendemos que sí, amén. Pero en el momento en que Jesús dijo esta frase, ¿a qué Escrituras se refería? En los tiempos que Jesús dijo esto, no existía el Nuevo Testamento. No existía. Ni de Mateo a Apocalipsis. Ningún libro de eso existía. Ninguno. Entonces cuando Jesús dijo, escudriñe las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento. A la que los judíos llaman Tanaj. Tanaj, con J al final. La Tanaj, que contiene la Torá, los profetas, libros históricos, libros poéticos, todo el Antiguo Testamento. Los 39 libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Jesús dijo, escudriñen esa Escritura. ¿Por qué? Porque esa Escritura a ustedes les dará vida eterna y en más, esa Escritura da testimonio de mí. Gloria al Señor. Qué tremendo. Amén. Jesús entonces le dice a su gente, a sus discípulos, si quieren conocerme más, escudriñen la Biblia. En ese momento, en ese punto de la historia, cuando Jesús dijo esto, se refería al Antiguo Testamento. Hoy por hoy, cuando leemos esto, escudriñar las Escrituras, ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿Leer solo el Antiguo Testamento? No, los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y esa Escritura, los 66 libros, dan testimonio de Jesucristo. Amén. Pero cuando Jesús dijo esto, se refirió específicamente al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice Jesús? El Antiguo Testamento da testimonio de mí. Y ahí nos damos cuenta que esto de la tipología de símbolos del Antiguo Testamento en personas, en sucesos y objetos apuntaban a Jesús. Y apuntan a Jesús. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la pantalla algunos ejemplos. El arca de Noé. ¿Es un tipo de Jesús? Sí. Es un tipo de Jesús, ¿por qué? Porque el arca de Noé se volvió la salvación para Noé y su familia. Entonces el arca de Noé es un tipo de Jesús. La puerta del arca de Noé, nosotros podemos decir, ahí también específicamente podríamos decir, eso fue tipo de Jesús, la puerta del arca. Y podemos buscar algunos versículos por ahí que no se van a referir directamente a la puerta del arca, pero lo vamos a entender así, a la luz del Nuevo Testamento, entendemos que el arca de Noé, la puerta del arca de Noé, se refiere, cierto, también a la persona de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿está mal decirlo? No. Ahí encontramos un tipo, un ejemplo, encontramos una manifestación simbólica del Antiguo Testamento que apuntan a la persona de Jesucristo. Recuerden, estamos estudiando tipologías. Otro ejemplo que sale acá, el cordón de grana, por ejemplo. ¿Se acuerda del cordón de grana de Rahab, la ramera del muro de Jericó? Que cordó ese cordón de grana, color rojo en la ventana. Y ese color rojo, cierto, que vieron los israelitas entrando a destruir Jericó, vieron la ventana y ese cordón rojo que estaba ahí puesto. Y dice que la historia que a esa casa de la ramera Rahab no entraron a destruir. Es decir, el cordón de grana funcionó como una salvación para la mujer esta. Entonces, ¿podríamos decir es tipo de Jesús? Podríamos decir claramente entonces que es tipo de Jesús, el cordón de grana. Entonces, vuelvo a decir, podemos encontrar en muchos objetos. Recuerden que tipología son personas, sucesos u objetos que apuntan al Nuevo Testamento, específicamente a Jesús.
Pero no es solamente objetos, porque vamos a otro objeto que está acá. A ver, ¿qué otro objeto hay acá? Tabernáculo. Amén. Se han hecho estudios exhaustivos, acabados, de que incluso cada parte del tabernáculo, amén, el lavacro, donde se lavaban las manos, el altar del sacrificio, los panes, cierto, de la proposición, el altar del incienso, el arca del pacto, el lugar de los atrios, santo y santísimo, los cordones de la construcción del tabernáculo, las telas, amén, el techo, las varas, las estacas, las winchas, todo se ha hecho un estudio. A veces la gente se ha calentado la cabeza, ¿ven? Exhaustivamente encontrado en cada parte del tabernáculo ciertos símbolos o tipologías de Jesucristo. ¿Estaría bien? Quizás no. Efectivamente, el tabernáculo apunta en muchas de sus áreas a la persona de Jesús. Entonces, sería malo fantasear en esto, en este tema de buscar en todo el tabernáculo simbolismos y tipologías acerca de Jesucristo. Quizás no, porque efectivamente el tabernáculo, amén, que avanzaba con Israel, amén, se entiende que era Dios mismo avanzando con ellos y protegiéndolos. Pero vuelvo a decir lo que dije en el inicio, no todo, porque a veces queremos encontrar en la chala de Moisés un tipo de Jesús. Queremos encontrar, no sé, pues en los zapatos, en la chala, en los pantalones, en las túnicas de ciertos personajes bíblicos, queremos encontrar a Jesús. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, dijimos, tipologías son personas, sucesos u objetos que apuntan al Nuevo Testamento específicamente a la persona de Jesucristo. Sucesos, la salvación, ¿cierto?, del diluvio. Amén. Hay un suceso ocurrido. Amén. No sé, el silbido pasible, por ejemplo, hacia Elías para salvarlo, sacarlo de la cueva. Podríamos encontrar ahí una tipología. Podemos encontrar en muchos sucesos, amén. Cuando se abrió el mar frente a Israel, podríamos encontrar ahí cómo Dios salvó, cómo Cristo salva a su pueblo. Podemos encontrar tipología en muchas cosas. Pero repito, hay que tener cuidado, no hay que fantasear mucho. Y en esto de fantasear mucho hay una regla que les vamos a mencionar luego. Espérense un poco. Bien, también hay en tipología, podemos encontrar en personajes bíblicos del Antiguo Testamento tipos de Jesús. Por ejemplo, Moisés, Eliseo. Bueno, Moisés el hombre más manso, Jesús el manso cordero, por ejemplo. Moisés el gran líder de Israel, Jesús el rey de Israel. Podemos encontrar, ¿ve?, esas tipologías. Eliseo, amén, que alimentó, amén, a mucha gente en una olla, ¿cierto?, que estaba envenenada. Y Jesús alimentó, ¿cierto?, con pan y peces en el milagro de la multiplicación. Eliseo resucitando muertos. Jesús resucitando también muertos en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Eliseo, aún con sus huesos, un muerto tocó los huesos de Eliseo y le dio vida a un muerto, un cadáver. Jesús en su muerte nos salvó a todos. Bueno, ¿me entiende? Podemos encontrar en los hechos y sucesos acaecidos, ¿cierto?, en personajes históricos, bíblicos, estupendos, maravillosos, plausibles, como Eliseo y como Moisés, tipos de Jesús. ¿Quién más? Esther, por ejemplo, se convirtió en la gran salvadora del pueblo judío, y Jesús también es el gran salvador de la humanidad. Josué, el líder, el caudillo, el guerrero, el capitán, el jefe de ejércitos. Jesús también, amén, como dice el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, amén. Jesús, el líder nuestro. José, el gran José, vendido como esclavo a los egipcios, entregado en mano de pecadores, como Jesús fue entregado en mano de pecadores.
José, el inocente, pagando culpas que él nunca había hecho. Jesús, el inocente, pagando nuestras culpas. José, perdonando a sus hermanos cuando lo vendieron y él se presentó y se manifestó a sus hermanos y los perdonó por lo que les hizo. Jesús perdonando aún en la cruz a los que le habían llevado a la misma cruz. José es un tipo de Jesús. Es innegable realmente. Gloria a Dios. El sacrificio de Isaac. Recordará usted a Abraham intentando matar a su hijo por orden de Dios. Bueno, es exactamente Isaac, amén, el que iba a ser sacrificado. Jesús, el que se sacrificó por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hay muchos más sucesos ocurridos, personajes del Antiguo Testamento u objetos del Antiguo Testamento que son tipología de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor. Estamos hablando de tipología. ¿Y qué es tipología? Vamos entonces a dar nuevamente la definición para que nos vaya quedando siempre claro. Amén. Tipología son personas, sucesos u objetos acaecidos o ocurridos en el Antiguo Testamento que apuntaban al Nuevo Testamento, a verdades del Nuevo Testamento, pero precisamente o específicamente a la persona de Jesús, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice, Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús dijo, la Biblia habla de mí. ¡Qué tremendo! Amén. Gloria a Dios. Bien, antes de seguir, Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Martínez, que está con nosotros, mi hermana Miriam. ¿Quién más está? Amén. Bien, sigamos. Gloria al Señor. Tipologías. Hablemos entonces, vamos a entrar un poquito en esto que es una regla de la hermenéutica, amén, que pone límites a las tipologías. Realmente es una regla que los teólogos también estuvieron analizando y tienen cierta verdad en esta regla, amén, pero realmente pueden coartar la libertad de que el Espíritu Santo pueda iluminar de más tipologías que las que dice esta regla. A ver, ¿qué dice la regla? Es tipología todo aquello que el Nuevo Testamento diga. Amén. Es una regla de la hermenéutica. La hermenéutica dice, repito, la hermenéutica significa o intenta interpretar correctamente la Biblia. La hermenéutica se usa en toda área, en la filosofía, en la ciencia, en la ingeniería. La hermenéutica se usa en muchas áreas. Amén. Y también en la Biblia, y también en la teología. Y dice la regla de la hermenéutica que solo es tipología aquello que el Nuevo Testamento reafirme, no lo contrario. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que si el Nuevo Testamento no dice que la persona, el suceso o el objeto mencionado en el Testamento, ¿cierto? El Nuevo Testamento, no tiene relación con el Antiguo Testamento, eso no es tipología. O si el Antiguo Testamento, hechos, sucesos, personas, objetos mencionados en el Antiguo Testamento, no dice el Nuevo Testamento derechamente que está relacionado eso con Jesús, no es tipología. Tiene que haber una conexión entonces de lo que es la persona, el objeto, el suceso. Tiene que haber un hilo conductor que una al Nuevo Testamento. Si no lo hay, no es tipología. Entonces, de acuerdo a la hermenéutica, si el Nuevo Testamento dice que dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento no dice que José es tipo de Jesús, entonces no es tipo de Jesús. Si el Nuevo Testamento no dice que el arca de Noé no es tipo de Jesús, entonces no es tipo de Jesús. Todo lo que solo diga el Nuevo Testamento que es
tipo o símbolo o tipología, amén, lo será. Si no lo dice, no lo es. Por eso dije que en cierta manera la hermenéutica puede coartar mucho la libertad de buscar tipologías. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque el Nuevo Testamento no dice que José, el libertador, ¿cierto? O el hijo de Jacob, ¿cierto? Que llegó a ser el segundo después de Faraón. Si el Nuevo Testamento no dice que eso es tipo de Jesús, según la hermenéutica, no lo es. Pero yo sé que lo es, pues, por los hechos, por la vida de José, por lo que vivió José, yo sé que eres tipo de Jesús. Amén. Entonces, lo que hace sí, podemos compartir mita y mota la regla esta de la hermenéutica. Podemos compartirla en cierta manera, hasta la mitad podríamos decir, porque coarta o pone límites a la fantasía que puede haber. Porque podemos fantasear mucho. Podemos fantasear mucho buscando tipologías del Antiguo Testamento. Entonces, en cierta manera esta regla es buena para poner límites. Para que nosotros no estemos fantaseando ni levitando, como algunos dicen, marihuaneándonos. Amén. En tanto ejemplo del Antiguo Testamento que no menciona el Nuevo Testamento. Amén. En tanto hechos, sucesos, objetos que menciona el Antiguo Testamento que no da razón en el Nuevo Testamento o no se encuentra lógica en la gracia, lógica en el Evangelio. Entonces es buena la regla para eliminar toda fantasía que pueda haber. Pero no podemos negar que aunque el Nuevo Testamento no diga ciertos ejemplos, amén, del Antiguo Testamento, ciertos simbolismos del Antiguo Testamento, lo son igual, porque hay mucha coincidencia, hay mucha justificación por la doctrina del Nuevo Testamento, por el Evangelio del Nuevo Testamento, que podríamos decir que, aunque no lo diga el Nuevo Testamento, igual es tipología. Los casos que le mencioné: Moisés, el arca de Noé, el cordón de grana, amén. El cordón de grana, quizás no menciona el Nuevo Testamento, el cordón rojo ese, no lo menciona derechamente, amén. Si habla de Rahab, obviamente, amén, pero no menciona eso del cordón de grana, amén. No menciona derechamente que eso sea Jesús, pero lo entendemos, que eso es un simbolismo, una tipología igual de la persona de Jesús. Así que le invito a usted entonces a que si vamos a usar de tipologías, lo hagamos con responsabilidad y no fantaseando mucho. Amén. Eso es lo que podría resumir en relación a la hermenéutica o a la regla de la hermenéutica que le he mencionado. Esto va a ser tipo de prueba. Amén. ¿Cuál es la regla de la hermenéutica en cuanto a la tipología? ¿Cuál es la respuesta? Es tipología solo aquello que el Nuevo Testamento lo diga. Si no lo dice, no lo es. Eso dice la hermenéutica. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que el Nuevo Testamento derechamente toma del Antiguo Testamento y lo correlaciona con Jesús. Lo une con Jesús. Por ejemplo, esto. El Cordero. Es una tipología de objeto. Recuerde que tipología es persona, suceso u objeto, amén, del Antiguo Testamento que se correlaciona, que se une al Nuevo Testamento y que apuntan precisamente o específicamente a la persona de Jesucristo. Juan el Bautista dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace Juan? Juan toma el caso o el objeto, la ritualidad del Antiguo Testamento, específicamente en el Cordero, y lo asocia, lo une en un hilo conductor. ¿Lo une a quién? A Jesús. Derechamente, según la regla de la hermenéutica, eso es una tipología concreta,
directa, sin cuestionamiento, una tipología real. ¿Por qué? Porque toma lo del Antiguo Testamento y lo une en un hilo conductor con Jesucristo. Eso es tipología real y correcta. No digo que las demás que uno pueda hacer sean pecaminosas, de herejes, de maldad, no sé, de diablo. No, podemos buscar tipologías, amén. Pero hay que tener cuidado, vuelvo a decirlo, podemos buscar tipologías, pero hay que tener mucha responsabilidad, mucho cuidado y hay que tratar de encajarlos en la doctrina, en el Nuevo Testamento. Si no lo podemos encajar, chao hermano, no fantasee mucho, amén. Pero esta tipología del Cordero es concreta, es verídica, es plausible, es correcta. ¿Por qué? Quizá voy a ser majadero en esto, hermano. Porque la regla de la hermenéutica dice que solo es tipología aquello que se toma del Antiguo Testamento y se une derechamente con el Nuevo, y el Nuevo lo ratifica. El Nuevo Testamento lo menciona, lo ratifica, lo afirma. Y vemos aquí como Juan el Bautista, amén, ratifica el objeto Cordero con Jesús, lo une. Eso es tipología pura. Amén. Gloria al Señor. Sigamos. Otra tipología concreta, pero real. Amén. Una tipología así de esas que no hay cuestionamiento. Podemos cuestionar cualquiera de las que usted fantasee o las que yo fantaseo. Amén. Pero hay que tener cuidado. Hay que buscarle buenas razones para justificar una tipología que no esté ratificada concretamente en el Nuevo Testamento. Amén. Uno podría decir, no, si esa quijada que Sansón tomó y cortó cuello, ¿cierto? Y mató gente, esa quijada es Jesucristo. Hay que afirmar con muchos versículos eso para reafirmarlo. Amén. O cuando tomó las puertas de acero, ¿cierto? Y las cargó sobre su espalda y las llevó para afuera, amén, a un monte. Esa puerta de acero es Jesús. Podemos encontrar que sí, pero también como que no. Entonces, ¿cuáles son las más seguras tipologías? Y esto voy a ser majadero, pero nos va a quedar clarito. Solo aquellas serán tipologías, llamadas tipologías, solo aquellas que el Nuevo Testamento lo mencione con claridad. El Cordero de Dios. ¿Está claro, cierto? Otra más. La serpiente de bronce. ¿Se acuerdan, no? Si vemos el Antiguo Testamento, amén, el libro de, aquí lo veo chico, amén. Voy a tratar de agrandarlo. Si vemos el Antiguo Testamento, ahí está. En Números 21, del 8 al 9, dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, una vara. Amén. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban esta gente, los mordidos, miraba la serpiente de bronce y vivía. Eran serpientes venenosas que estaban matando a gente en el campamento israelita. Bien, Dios le dice, constrúyete entonces una serpiente de bronce, amén, y en una asta, amén. Y si alguien es mordido, tiene que mirar a la serpiente, aunque sea de lejos, pero tiene que mirarla y va a ser sanado de esa mordedura, de ese veneno. Después, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, Jesús usa ese elemento, ese objeto del Antiguo Testamento y lo asocia a sí mismo. Eso es tipología pura, concreta. Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Eso es tipología pura. Amén. La serpiente de bronce, tipo de Jesús. El Cordero de la Pascua, el Cordero del sacrificio, tipo de Jesús. Entonces,
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, tiene que ser resucitado, tiene que salir en victoria de la muerte, para que todo aquel que mire a Jesús sea salvo. Como en la antigüedad tenían que mirar a la serpiente para ser sanado de la mordedura, ahora tenemos que mirar a Jesús para ser salvos. Mire la correlación que hace Jesús. Pone el ejemplo de la serpiente, lo trae al Nuevo Testamento, lo trae a sí mismo. Él se asocia, él mismo toma la serpiente como ejemplo, serpiente de bronce, asocia esa serpiente de bronce a sí mismo. Ahí ocurre entonces, concretamente, derechamente, una tipología. Gloria a Dios para siempre. Maravilloso, ¿no? Gloria a Dios. Mire, en esto nosotros podemos hablar de más tipologías, ¿amén? Y tengo aquí otros ejemplos, ¿amén? Tipologías puras, concretas, ¿amén? Y podemos asociar el estudio anterior de las teofanías, de la cristofanía, para hablar acerca de los tipos de Jesús que hubo en el Antiguo Testamento. Podemos hablar de tipo de Jesús, el ángel de Jehová. Podemos hablar de tipo de Jesús, amén, a Melquisedec. ¿Se acuerdan, no? Lo que estuvimos estudiando en el estudio anterior. Es decir, la cristofanía, en cierta manera, es tipología, amén, de lo que hoy estamos hablando. Es decir, el ángel de Jehová, Melquisedec, eran tipo de Jesús, pero más que tipo, por eso es que lo dejamos en un estudio aparte. Por eso es que no lo asociamos directamente a este estudio. ¿Por qué cree usted? Porque tipología es solo simbolismos, es solo ciertos ejemplos del Antiguo Testamento que representan a Jesucristo. Pero el ángel de Jehová era Cristo mismo viniendo a la tierra. Y Melquisedec se entiende que era una cristofanía, Cristo mismo viniendo a la tierra. Entonces es más que una tipología el ángel de Jehová. Es más que una tipología Melquisedec. Gloria al Señor. Con lo que vio Jacob, lo que vio Moisés, lo que vio Abraham cuando conversó con el ángel de Jehová, no podemos decir que eso eran las tipologías, el ángel de Jehová. En cierta manera podemos decir, ya puede que sea una tipología, pero es más que una tipología. Es una cristofanía, es una manifestación de Dios en la tierra. Podríamos entonces decir la diferencia que hay entre teofanía y tipología. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay entre teofanía y tipología? La diferencia es que la teofanía era Dios mismo manifestándose, como el ángel de Jehová, como Melquisedec, por ejemplo. Pero en cambio la tipología es solo un simbolismo, un ejemplo que se toma del Antiguo Testamento. Un ejemplo en personas, en sucesos u objetos. La teofanía es más grande entonces, es más grande que la tipología. No quiero poner quién es más grande que el otro, pero quiero que quede claro, amén, que la teofanía, amén, es una rama aparte de la tipología, amén, lo que estamos estudiando ahora. Gloria al Señor para siempre. Veamos otro ejemplo de tipología, amén. Veamos otro ejemplo. Primera de Corintios 10, 4. Primera de Corintios 10, 4. Gloria a Dios. Aquí me faltó un versículo a anotar. Amén. Me faltó un versículo que anotar. Varios versículos que anotar. Amén. Voy a tratar de colocarlos al tiro. Ya, por favor, espérenme. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la roca. La roca. Amén, la roca que seguía a los israelitas, amén, en el Antiguo Testamento, amén. Y aquí derechamente hay que ir al Antiguo Testamento para entender de qué se trata, amén. Entonces aquí lo tengo, ya.
Recuerde, estamos estudiando de tipología. Amén. Lo que es la tipología. Gloria al Señor. Roca 1. Ah, sí lo tenía. No lo había puesto, no es. Voy a colocarlo al tiro, ¿ya? Espérenme un poquito. Textos, tipología. Roca 1, Roca 2. Bien. Vamos al libro entonces de Números. Números 20:11. Números 20:11. Y después vamos a ir a 1 de Corintios. Si hay que primero entrar a ver el ejemplo en el Antiguo Testamento para después ir al Nuevo, ¿ya? Entonces, ahí estamos. La roca que usted conoce bíblicamente, el suceso, lo ocurrido, ¿amén?, con este objeto. ¿Amén? Dice el libro de Números 20:11. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, delante de una roca, la peña: oíd, rebeldes. Está enojado ahí el pastor. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Dios le dijo que le hablara, pero él la golpeó. Golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Gloria al Señor. Después, en el libro de Deuteronomio 8:15, dice el texto: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Gloria al Señor. Entonces el texto está hablando de que había una roca en donde ellos sacaban agua. En el Antiguo Testamento, en el desierto, había una roca donde fluía agua y el pueblo de Israel bebía de esa agua pura. Amén. Que salía entonces de esa bendita roca. Gloria a Dios. Increíblemente, maravillosamente, Pablo, en este uso de tipología, amén, toma el ejemplo de la roca del Antiguo Testamento y se manda la siguiente declaración. Ahora sí, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria al Señor. Amén. Aquí hay una tipología pura, concreta, sin espacio a duda, como la que hemos estado viendo, amén, del cordero, de la serpiente de bronce, y ahora la roca. Esto es tipología pura. Gloria al Señor. De acuerdo a la regla de la hermenéutica, lo vuelvo a decir, solo es tipología, dicen ellos. Amén. Aquello que el Nuevo Testamento lo diga, lo ratifique, lo confirme. Y aquí vemos como Pablo dice que la roca que seguía a los israelitas en el desierto, esa roca era Cristo. Toma la roca, le pone un hilo conductor y lo lleva a la persona de Jesús. Eso es tipología pura. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. En el estudio de Cristología era necesario tocar este tema de tipología. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a dejar el estudio hasta hoy. Nos quedan otros ejemplos más. No solo porque estamos viendo en este puro espacio, en estos ejemplos que le he dado de tipología concreta y pura, le he dado ejemplos de sucesos y objetos. Pero después tengo que tomar otro ejemplo donde la tipología habla de personas, derechamente de personas. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso. ¿Qué dice usted? Es lindo estudiar tipologías. Amén. En donde encontramos, de acuerdo al texto bíblico, amén,
ejemplos concretos, directos y a veces no tanto de fantasía, sino que realmente concretos de los tipos de Jesús. Tipos de Jesús en objetos, sucesos o personas que encontramos en el Antiguo Testamento y lo traemos al Nuevo Testamento, que apuntan a la persona de Jesús. Esto es tipología. Gloria al Señor. Amén. Así que Dios nos permite hacer tipos y buscar tipos de Jesús. Sí, pues nos permite, pero hay que ponerle margen. No todo puede serlo. No todo puede serlo. Tiene que estar a la luz del Nuevo Testamento para justificar bien una tipología o tipos de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir a una alabanza y vamos a saludar a aquellos que estuvieron en clase. Amén. Dios les bendiga. Una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que todos los días en su casa esté, para comprender su santidad, y así buscar su rostro y su hermosura contemplar. Una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que todos los días en su casa esté, para comprender su santidad, y así buscar su rostro y su hermosura contemplar. Él me esconderá en el día del mal, Él me esconderá, me ocultará en lo reservado de su morada, me ocultará, levantará sobre mis enemigos mi cabeza, me enseñará su camino, en justicia me guiará. Él me esconderá en el día del mal, Él me esconderá, me ocultará en lo reservado de su morada, me ocultará, levantará sobre mis enemigos mi cabeza, me enseñará su camino, en justicia me guiará.
enseñará su camino, en justicia me guiará. Me enseñará su camino, en justicia me guiará. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas que han estado ahí en la sintonía. Dios les bendiga. Espero que estos estudios nos ayuden y nos enriquezcan espiritualmente en el conocimiento que como cristianos día a día debemos de procurar obtener. Amén. Así que Dios bendiga muchísimo a todo el pueblo que estuvo ahí. Estaba entrecortada obviamente la transmisión, pero no se preocupe, en un ratito más vamos a volver a cargarla, amén, y no vamos a tener ningún problemita ahí, sino que al contrario, amén, se va a entender claramente todo el estudio sin ningún cierto problema. Bien, les acabo de enviar al WhatsApp de la iglesia la prueba de escatología, la prueba número 2, amén, para que puedan ahí responderla. Colóquenle su nombre, por favor. Colóquenle su nombre. Le va a pedir un correo, me parece, pero también tendrían que colocarlo. Tienen para responder de aquí toda la noche, amén, toda la noche hasta las 6 de la mañana. No me pidan resultado al tiro porque lo voy a ver mañana u otro día, ¿ya? Así que respóndanla, por favor. Después de terminar las pruebas de escatología, vamos a empezar con las pruebas de cristología, amén, para ver cuántos están ahí, cuántos están estudiando, cuántos vuelven a escuchar, amén, estas transmisiones y siguen empapándose del buen conocimiento de la palabra del Señor, amén. Así que bueno, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por haberme bendecido el día de hoy al haber estado aquí al frente de ustedes para aprender de la palabra, saludar a mis hermanos que han estado ahí junto a nosotros. Gracias por hacerlo. Mi hermana Eli, Dios le bendiga, hermana Elizabeth Martínez, mi hermana Miriam Leiva, hermano Lester, la familia, mi hermano Patricio Carrasco, amén, Carrasco Loyola, Dios les bendiga, el hermano y la hermana Jessica Carrera, Dios les bendiga grandemente. Y recuerden, en un rato más vuelvo a cargar la predicación para que la escuchen fluidamente y sin interrupción. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche y puedan descansar. Dios les bendiga.